Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Jimmy Alejandra Monsalvi, inscrita al programa de agronomía cursando quinto semestre del CEAT de Facatativá. En el día de hoy vengo a hablarles de un concepto antropológico. Como primera medida vamos a relacionar la cultura. La cultura se define un concepto antropológico dado que cada ser humano en la sociedad actúa según tengan sus costumbres desde pequeños. Como podemos relacionar los animales, ellos tienen desde que ya nacen la cultura de cómo saludar a sus humanos, de cómo ser afectivos con ellos. Esto pasa con nosotros como seres humanos. Las personas nos relacionamos a cierta medida con las costumbres que desde pequeños nos enseñan. La antropología distingue dos maneras de expresar la cultura. Una de ellas es la mentalista y la otra la materialista. La materialista fue creada por Edward Taylor, que fue un antropólogo que pensaba que la cultura eran las tradiciones, costumbres, maneras de pensar, formas de ser, tradiciones que tenían ciertas sociedades. Decía que lo material ayudaba a ingresar más a una sociedad, o sea, a incluirlo más en una sociedad que cualquier otra cosa. Oebel creó la cultura mentalista. Él decía que las formas ideológicas de pensar de cada ser humano ayudaban a cambiar los pensamientos de muchos. Compartiendo pensamientos se cambiaban ideas y así se podía ingresar a una sociedad y crear ciertos diálogos. Muchos de nosotros creemos que la cultura es la primera medida, como lo toma Edward Taylor, que es la forma materialista. Esta viene siendo las costumbres, las tradiciones, los símbolos, las artes, las culturas en general que representa cada región, podríamos decirlo así, o cada ser humano. Cada ser humano tiene diferentes formas de vestir, diferentes maneras de hablar, de expresarse, de pensar. Esto es lo que hoy en día de pronto tenemos nosotros más como el concepto de cultura. El ámbito de la antropología se otorga a la antropología, que es el ámbito que más se reconoce. Este se tiene en cuenta más que todo en la antropología del antropólogo Edward Taylor, que fue el que creó la antropología, que eran las tradiciones, las costumbres, las artes, como anteriormente ya lo nombrábamos. Esto se crea más a conciencia porque es la que más se reconoce. De todos los antropólogos y todas las mentalidades que han tenido, esta es la que más se reconoce ante los tipos de cultura. ¿Por qué la cultura es un ámbito central para la antropología? Bueno, esta se define como un ámbito central o como un concepto central de la antropología, ya que define los conocimientos y comportamientos que tenemos cada uno de los seres humanos. Esto, como anteriormente lo nombraba, es según en la sociedad que se cree. Muchas veces, pues, las tradiciones de la música, los bailes, las religiones, las leyes que cada sociedad comparte. Por eso es importante para los antropólogos, ya que estudian diferentes clases. ¿Cómo ha sido el transforme de la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, esta se define en ciertas culturas por ciertos antropólogos, ya que han definido diferentes temas de expresar la cultura. Muchos de ellos la definieron como costumbres, otros como las maneras de pensar, otros como las maneras de actuar o como las tradiciones que tenían en la sociedad. Entre ellas la más reconocida es la de Edward Taylor, la cual fue la que anteriormente nombraba, que es la de las tradiciones, costumbres, las leyes, los artes, la música, la religión, que ellas comparten. Estas son las más reconocidas y la que más se ha tenido presente. Desde los antepasados vienen ciertas culturas, pero pues a medida que va cambiando la sociedad se van cambiando las culturas. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Muchos de nosotros pensamos que cultura y sociedad son casi lo mismo. Es bueno dejar claro que cultura y sociedad encierran diferentes términos. La cultura es todo aquello que encierra cada ser humano. Las personas nos identificamos con ciertos montos de pensamientos lógicos o acciones de nosotros mismos, las costumbres o tradiciones que tenemos cada uno como ser humano. Una sociedad define a un grupo de personas que pueden llegar a compartir los mismos gustos, las mismas leyes, los mismos pensamientos que encierran este grupo de personas. Muchos de ellos comparten ideas y de ahí se van acumulando los mismos pensamientos que tengan. Esto puede ser entre un grupo, generado por un grupo de amigos, de familia, o en las leyes de la política, que por lo general es lo que más se comparte. ¿Qué es la enculturación? La enculturación son las tradiciones, costumbres que van dejando los antepasados
en un ámbito de la sociedad. Esta encierra las formas de pensar, las formas de vestir, las formas de hablar o las, podríamos decirlo así, las tradiciones que tenga cada uno. Ellos los van dejando hasta los más pequeños para que ellos nunca pierdan sus tradiciones. Es decir, que viene desde los más grandes hacia los más pequeños, formando así que siga la tradición de lo que tengan previsto, ya sea música, sean artes, sean leyes o sea la religión. ¿Qué es el relativismo? Es la manera de entender el punto de vista que no tiene validez universal, sino una validez objetiva. Esto se conoce como objetivismo y relativismo de lo que se llegue a darte cuenta uno de que no tenga validez. El etnocentrismo. El etnocentrismo es la superioridad que tenemos todos los seres humanos de juzgar, criticar y discriminar a las personas. Muchas veces las discriminamos por su color de piel, por su religión, por sus formas de vestir, sin saber de pronto qué hayan pasado. Este tema de la discriminación ha llevado muchos temas de atentar contra las personas. Esto lleva a guerras, esto lleva a muertes. El etnocentrismo es la manera de que una persona discrimina a otro solo por sus distintas formas de ser. Tenemos que entender que no todos somos iguales y que cada uno tiene su manera de actuar diferente. Muchas gracias por su atención prestada.